porque vamos a evaluar y ver todo lo concerniente a fracturas del miembro superior del hombro hasta el codo. Entonces comenzamos con las fracturas del húmero proximal. Vamos a recordar la anatomía que ustedes vieron en ciencias básicas, pero un aspecto más funcional, reconocer las partes del húmero, las inserciones que sostienen, como ustedes eso saben, va a ser sumamente fácil y rápido, las indicaciones de tratamiento no quirúrgico y las indicaciones de tratamiento quirúrgico. Ahí estamos bien claro la orientación que sabe el paciente. Entonces, como ustedes saben, en la parte básica, la arteria axilar da un ramo para la braquial, es el axilar, la braquial, y acá un pequeño ramo, la axilar o la circunfleja, que dan dos arterias ascendentes y la que dan irrigación o vida a la cabeza. Entonces, si acá la vemos, entonces la arteria axilar, la ven acá a ese lado, y las arterias, mira cómo va axilar, ¿no? Y la anterior, será posterior anterior, y las ramas ascendentes que dan la circulación. Entonces, quedando esto bien claro, la parte de circulación, vamos a entender muy fácil esto. Entonces, si sabemos que la circulación viene así, como está aquí la flecha, si se rompe así, todo esto de acá queda sin circulación. Al quedar sin circulación, va a producir necrosis. Y si produce necrosis, no se puede realizar osteosíntesis. Vamos a ver un caso, nos va a ilustrar bien claro. Una señora que tiene un trauma de baja energía, una caída, y tenemos este signo de Heimlichen. Mira, esa equimosis extensa que avanza todo el brazo, el lado del tórax, es característico en las lesiones de hombro. Unos más acentuados que otros. ¿Cómo se diagnostica? Ya vimos la clase anterior, con la clínica es importante. La clínica no va a decir si tiene fractura o no, y nos va a servir la placa de rayos X para colaborar el diagnóstico, y hacemos una placa de rayos X en 2 incidencias, 3 incidencias que vamos a ver, y lo que tenemos que saber en forma práctica, cuántos pedazos de hueso están rotos. Así de simple es la traumatología. Entonces vamos a ver eso. Acuérdense ustedes de anatomía básica, la parte del húmero, que sería este es el húmero proximal, está la cabeza, el cuello, voy a dibujar el cuello anatómico, el troquín donde se inserta el subescapular, se inserta acá, y el troquíter, como ustedes saben, se inserta el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo, que es menor. Esto porque es importante, ¿no? Por cómo se va a desplazar. Si se rompe el troquíter, se va a desplazar para el lado medial. Si se rompe el troquíter, se va a desplazar hacia posterior y superior, lo que va a producir un síndrome de impacto que ustedes ya van a ver las clases posteriores. Estos son los 4 pedazos principales de pedazos de que se realizan las fracturas, que ustedes tienen que identificarlos. Ustedes ya tienen que salir sabiendo estas 4 partes de las fracturas. Definitivamente tenemos que saber cuándo se llama que está desplazada, ¿no? Con una fractura sin desplazamiento, el tratamiento es conservador. Desplazadas de acuerdo a qué nivel o qué parte va a requerir tratamiento quirúrgico. El desplazamiento se considera cuando es mayor de 1 centímetro. Actualmente esto ya ha bajado a 0,5 de centímetros y una angulación mayor de 45 grados. Entonces, esto acá, pregunta de examen definitivamente, vamos a preguntarlo, y lo que tenemos que identificar, ¿dónde está que la fractura? Ya vimos que la fractura, y lo que tenemos que ver es ver qué pedazos están rotos, y para eso requieren una placa de rayos X. Eso no hay vuelta que dar. ¿Qué incidencia le van a tomar? Ustedes tienen que poner placa radiográfica de hombro, serie traumática. Entonces, tienen que aprender cómo se hace esta serie traumática, porque si no tienen placas radiográficas bien indicadas, no van a poder hacer un diagnóstico de estas lesiones. Entonces, ese es el AP corregido,
mire, la escápula está a este nivel, por eso se requiere que el cuerpo esté a 45 grados con relación al chasis. Perfil de la escápula es igualito, el cuerpo del paciente está a 45 grados con el chasis y el rayo va directo a la punta de la escápula y el axilar, en este caso un axilar Belpo, que es de esas características, y vamos a ver cómo se ve. Entonces, en esta forma de corregido, vamos a verlo así. Entonces, en esta forma corregido no se ve la superposición y determina muy bien el troquíter, la cabeza y las corticales. En la axilar Belpo, que sería esta que de acá, se determinan cómo está, si hay fragmentos anteriores, el coracoide está muy claro acá, si el troquíter está indemne y el troquíter cómo va y si está ascendido, y la axilar, el perfil de escápula nos sirve para ver si está luxado. Veamos acá, esta es la cabeza, superpuestos con la glena, y la diáfisis viene acá, y este perfil que viene acá, el escápula. Eso nos sirve para ver si hay luxación o si es que está desplazado. Dejamos de un inicio de la clase pasada. Fractura articular requiere de tomografía. Eso es a nivel mundial. Nosotros en el hospital trabajamos a ese nivel. Entonces, fractura articular, pedimos tomografía de frente. Entonces, ¿por qué? Esta es la placa de rayos X en este lado acá, y la tomografía es esta acá. Le he pasado en WhatsApp una tomografía y vean lo útil que es para hacer el diagnóstico, ¿no? Y lo que tenemos que preguntarnos, ¿cómo está la cabeza? Si está, ¿dónde están los pedazos de hueso? ¿Y dónde está la cabeza? Si la cabeza está intacta o está chancada con una pelota de ping-pong o rota en dos, la calidad que del hueso, porque es muy distinto tratar de un hueso con osteoporosis, una porosis, que ya lo vimos, o un hueso con una buena calidad. Existe una clasificación de NIR que es basada en las partes de Codman. Ustedes tienen que aprenderse esto, las partes de Codman y cuáles son. Otra cosa importante, cuando no se opera, solo en fracturas no desplazadas o en fracturas de dos partes del cuello quirúrgico. Acordarse, anatomía básica. RAFI, ya hablamos de siglas, reducción abierta, fijación interna, en fracturas de 2 a 3 partes. La prótesis se indica cuando hay falla de la circulación de la cabeza, quiere decir cuando hay lesión del cuello anatómico. Vamos a ver esto, eso sí, para que ustedes que memoricen esto acá. Entonces, el tratamiento conservador es el uso de cabestrillo, 21 días, y queda muy bien. El 80% de las fracturas del húmero proximal se pueden tratar en forma conservadora. Por eso es que hay que saber si es que requiere, si va a requerir cirugía o no. Y la otra parte es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, el colocar placas y tornillos, no solamente es una ferretería, sino nosotros medimos las fuerzas que son importantes. Entonces, son dos tornillos muy importantes. Este tornillo, nosotros hacemos el cálcar porque tiene unas líneas de fuerza. Vimos las líneas de fuerzas de estrés en el fémur, pensamos semejante en el húmero. Esta zona es muy fuerte, por eso tiene que haber tornillos en esta zona, anclados en esta zona, y medimos que las fuerzas, para ver qué tornillos son importantes, y son muy importantes en carga de fuerza, los superiores y los inferiores, aunque tienen poca carga de fuerza, pero son muy importantes para evitar que la rotación. Estos dos tornillos que he dibujado acá son importantes. Entonces, no es cuestión de colocar tornillos por colocar, sino saber colocar cuántos tornillos requiere la fractura y para dar una estabilidad adecuada. Esa es la forma de incisión que se hace, y la anatomía tiene que ver mucho con nosotros, porque no sabes anatomía, no puedes operar. Yo qué cosa le digo a un residente que quiere operar, le pregunto anatomía. Le hago algo estricto de anatomía y le pregunto
el abordaje, por dónde vas a entrar. Si no sabes, no puedes aprender con el paciente, chao, te perdiste la oportunidad. ¿Cuándo se indica prótesis? La prótesis se indica realmente cuando hay lesión del cuello anatómico, cuando se queda sin circulación. En paciente de baja actividad, osteoporosis con corticales menos de 4 milímetros, ya lo vimos en la clase pasada, en fracturas de 4 partes, con luxación o sin luxación, fracturas split, que lo vamos a ver ahora, con fracturas que la cabeza se hunde como una pelota de ping-pong chancada de 40%, y fracturas mayores de 3 meses con una incapacidad que termina. Vamos a hacer un caso de frente, ¿no? Miren, en este caso, 58 años, esta herida pequeña está sangrando, se considera una fractura expuesta. Acuérdense que todo el preso braquial pasa por acá y la arteria axilar pasa justamente acá y acá está la braquial. Lo que hemos visto y las circunflejas vienen por acá, una anterior y otra posterior, la que van a irrigar que la cabeza. Tenemos la placa de rayos X. Entonces tenemos que ver, acuérdense ustedes, ¿qué músculo se pega acá? Es el pectoral, ¿no? El pectoral está haciendo una fuerza en aducción. Esa es la fuerza que está haciendo el desplazamiento. El desplazamiento de los huesos, ¿por qué ocurre? Por las fuerzas que ejercen la musculatura. Tenemos el paciente, se hizo una reducción en tópico de emergencia, y ¿qué le vamos a colocar? Vamos poco a poco. Fijación con placas de bloqueo, si aplicas banda de tensión, ustedes ya van a comenzar a saber, ¿no? Clavos intermedulares, hay clavos intermedulares especiales. Hemiartroplastía no aplica, manejo no no quirúrgico, salvo que tiene un problema médico severo que incapacita que la cirugía. Eso sería más o menos en resumen. ¿Y cómo planificamos? Ya. Entonces hacemos el diagnóstico. Diagnosticamos, clasificamos para entender las fracturas, para planificarlos y tratarlos oportunamente y adecuadamente. De eso se trata, y ponemos plan A, B, C. Como han visto unas planificaciones ya. Generalmente en el hombro preferimos sobre el hueso del húmero proximal, es un hueso paciente de más de 60 años, la mayoría es un hueso con osteoporosis severa, y la osteosíntesis es compleja y muchas veces puede producir un desenanque o que la placa se salga o no tenga suficientemente resistencia, haciendo una osteosíntesis estable. Este es un ejemplo de una placa. Entonces, vamos a ver, tiene 3 tornillos distales, de acá es proximal y de acá es distal a la fractura. Ya ustedes ya saben, por la clase que hemos visto 3, hemos pasado, tiene 3 corticales distales, es adecuado. ¿Cuántas corticales debería tener esto? Mínimo 5 en la cabeza, y tiene 4. Dijimos que es importante el tornillo del cálcar, no tiene el tornillo del cálcar que debería estar acá. Hasta ahí tienen 2 tornillos en el cálcar, entonces es una fractura que ha quedado relativamente bien, pero no está perfecta. Entonces, vamos a ver otro caso clínico, accidente de alta energía, y viene luxado. Miren la placa de rayos X, la glena está acá, ¿no? La cavidad glenoidea. Tienen que repasar anatomía básica, si no, no van a entender el curso. ¿Y qué hacer, no? Entonces, el residente tenía mucho interés de reducir esta fractura, no había reducido un R1, le ponen anestesia local, le hace la maniobra de la silla, que tal vez van a ver cómo se reduce, y lo reduce. ¿Y qué pasó? Ha reducido la diáfisis y la cabeza está acá. Entonces, esta cabeza, le pregunto, ¿es viable? ¿Está viva? Vimos que la arteria circunfleja anterior y posterior
vienen acá y producen las arterias ascendentes o arcuatas, y al estar rota y estar en la cabeza, este fragmento, por más que lo coloques en su sitio, va a la necrosis y va a colapsar. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Artropastía total, y si tiene lesión del manguito rotador, prótesis reversa, que se está empleando bastante ahora en el hospital. Pues una prótesis bien interesante que vamos a ver algunos principios. Esta es una fractura split, la placa de rayos X. Mira, la cabeza se ha roto en 3 pedazos. Esto no sirve para hacer osteosíntesis. Es un pedazo de hueso sin circulación. Vimos que el hueso es una entidad viva y este hueso perdió su viabilidad. Es decir, lo vas a colocar, se va a necrosar, se va a absorber y los tornillos se van a salir y va a ser un desastre tu cirugía. Vamos a ver, en este caso, se lo colocó una prótesis parcial tipo NIR tipo 2, una prótesis que ya no se usa mucho, está muy bien colocada y da una función relativamente buena, pero está ido evolucionando, ¿no? Está evolucionando bastante con el tiempo. Otro ejemplo, ¿cuántos pedazos de hueso veo? Un pedazo, 2 pedazos. ¿Cómo se llama? Fractura en 2 partes. Ese es el diagnóstico. Entonces, en fracturas simples, en pacientes que tienen presión alta, diabetes o problemas médicos severos, tenemos que hacer una cirugía breve, y lo que podemos hacer son la técnica del paracaídas o paraquedas, le dicen, que son suturas intraóseas. Es una técnica que se usa mucho, se usaba mucho en el hospital, no da una osteosíntesis estable, es relativamente rápida y sirve mucho para pacientes ancianos. Vamos a hacer un caso acá, no sé si lo podemos ver. Ahí está. Voy a quitar el audio, no sé si gente se van a reír con el audio. Pues mira, o sea, la osteosíntesis no es perfecta, pero da una movilidad en bloque suficiente para una paciente de más de 80 años que no va a hacer mucha actividad encima de hombro. Vamos a ver otro paciente, mamá de un médico, que justamente vino al hospital en este momento por el COVID, no había placas de osteosíntesis, y se hizo la misma técnica. En este caso se colocó injerto. Este es injerto. Esta nube que ustedes ven acá es injerto óseo. Y la paciente tiene un resultado, no es tan anatómico, pero esto es mejor que una prótesis, definitivamente, un mejor resultado. Y vamos a ver otro caso, porque tenemos que ir avanzando. Una paciente que ya tiene dolor en el hombro. Y si ustedes ven, ¿cuántas partes ven? Yo veo una parte, veo 2 partes, veo 3 pedazos. El cuarto pedazo, ¿cuál debe ser? El torquín. ¿Dónde está? Yo no lo veo. Podría estar interpuesto por acá. Entonces yo francamente, al no verlo, tenía que pedir una tomografía, o ya de frente decir que es una fractura en 4 partes, con un paciente con antecedente de dolor de hombro, probablemente con una ruptura del manguito de los rotadores, que en este caso no aplica una prótesis convencional, sino una prótesis reversa. Mira que lo curioso de esta prótesis. Acá está la prótesis, la imagen es un poco chica, pero ven que el húmero es la cabeza del húmero no se coloca en el húmero, sino en la glena, en la escápula, que sería acá. No sé si podemos ver acá. Ahí está bien claro. Entonces, miren la prótesis que reversa. La cabeza, la prótesis de cabeza se coloca en la escápula, y lo que era la glena se coloca en el húmero. Se invierte, y eso hace que tenga una mayor función del manguito de los rotadores, que cuando ustedes estudian un poco de biomecánica, si tienen interés en anatomía aplicada de la traumatología, se van a ver que esta forma de medialización del hombro hace que trabaje más el deltoides y supla deficiencias del supraespinoso y infraespinoso. Por eso es la importancia. Vemos unas imágenes de la cirugía. Este es el vástago, es una cirugía cruenta definitivamente, y vemos la cirugía,
realizada. El día de ayer he operado una de estos pacientes, y un paciente con una lesión sumamente grave, paciente de 88 años, me parece. En esta parte vamos a ver, son varias partes de la clase, es importante tener buenas placas de rayos X, tiene que aprenderse de memoria cuál es la serie traumática, porque muchos sitios no conocen, y el técnico dice, tienes que hacerlo de esta forma. Entonces ustedes entran a internet, serie traumática, y ven el dibujito y ya hagan de esta forma. No se preocupen. Las partes de Goldman ya la conocen, por lo menos ya saben qué es. Vemos que hay fracturas que comprometen la circulación. Si una fractura en general no se reduce adecuadamente, va a dejar una secuela funcional, ¿no? Uno de los principios de la fractura es la movilidad precoz. Vamos a ver unas preguntas. Yo voy a contestar porque no tengo las encuestas habilitadas. Se produce una avulsión del troquíter. El troquíter está acá. ¿Qué músculos se pegan acá? El supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Son los rotadores. Esto acá levanta que la cabeza. ¿Qué nos dice? Si tiene incidencia de necrosis avascular, acuérdense que las arterias vienen de acá para acá. Entonces, definitivamente, este tipo de fractura no involucra la circulación de la cabeza. Pasemos a otro ejemplo, fracturas del cuello anatómico. Acuérdense anatomía básica. Cuello quirúrgico, acá. Cuello anatómico, agárrense un modelo plástico de fémur o de húmero, y ven que existe una marca entre el cartílago y el hueso, que es el cuello anatómico. La circulación viene así, viene de distal para proximal. Se fractura este nivel, esta zona se muere. Entonces, esa respuesta es positiva. Fracturas del cuello anatómico. ¿Tiene alta incidencia en necrosis vascular? Sí. Muy bien. Mira, le estoy dando que las preguntas del examen. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta ahora? La clase tiene cuatro módulos, y vamos a parar entre módulo y módulo para preguntas. Veo, pueden preguntar internamente por el chat, ustedes pueden conversar directamente, sin ningún problema. Esperamos 30 segundos, si no hay 30 segundos, comenzamos la otra parte que es más interesante que esta. Yo soy un apasionado de la traumatología y del miembro superior. Yo estoy trabajando en miembro superior ya 32 años, 33 años, y me dedico a la especialidad de miembro superior. La especialidad del miembro superior hace todas las lesiones comprendidas del miembro superior. Estamos hablando de fracturas, lesiones vasculares, lesiones tendinosas, de nervios. Todas las lesiones que involucran el miembro superior es la especialidad del cirujano, llaman de mano, o cirujano de miembro superior. Si alguien tiene interés, uno tiene que acabar una especialidad. Tiene que ser 4 años de especialista, de traumatólogo, algunos casos también cirujanos plásticos, y hacer un periodo de 2 años de la superespecialidad de miembro superior para poder operar ese tipo de lesiones. ¿Y todo qué se basa? En la anatomía, conociendo, claro, la anatomía funcional. Vamos a ver acá. Ingeniero de tránsito, paciente ingeniero, estaba manejando que su Ferrari, se accidente. ¿Trauma de qué tipo? Alta energía, fractura comminuta del tercio distal. Lo dejamos ahí, esto ya lo conocen, la clasificación. Los traumatólogos nos gusta clasificar, es como un ejercicio mental que nos lleva a entender que la fractura, esto de acá, no se hagan muchos problemas. Existe un APS, que es el AO Classification, que te da la clasificación exacta y no tienes por qué acordarte nada. Los traumatólogos somos medio flojos para acordarnos, pero tenemos que conocer, y todas estas herramientas tecnológicas nos ayudan mucho para clasificar, y hay otro apps que te dice
el tipo de fractura y qué tipo de tratamiento tienes que hacer. Más fácil que eso no hay. Comenzamos en la parte básica. La mayoría de las fracturas del húmero pueden ser tratadas con tratamiento conservador. Pero el tratamiento conservador es demandante, es trabajoso y podía producir rigidez articular del hombro y del codo. Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. La anatomía, de nuevo la anatomía. Vemos, este es el plexo braquial, este es el nervio radial, va por la parte posterior. Acuérdense del canal de torsión. El canal de torsión tiene el húmero, la parte posterior tiene una muesca espiral donde se aloja el nervio, pasa por el tabique intermuscular, que para nosotros es muy importante ese tabique porque hace que el nervio sea rígido, no se mueva, y va de posterior, va anterior, y a este nivel se divide en una rama al braquio que es radial, una rama sensitiva, y esta rama de acá más gruesa, que es la rama del interóseo posterior. Entonces, ustedes tienen que saber. Entonces, ya para esto, ya salió la rama del tríceps, la rama del anconio y el braquio que es radial. Ahí nace la rama sensitiva y la rama motor o la rama del nervio interóseo posterior, que es la parte básica que ustedes saben. Entonces, no vamos a repetir cosas que ustedes saben. Y acá vemos eso. ¿Por qué? Acá está el septum, el nervio radial está acá, y como es fijo, en estas fracturas del tercio distal oblicuas, muchas veces es lesionado el nervio radial. Y esto tiene un nombre propio, fracturas de Holstein y Lewis. Y esto acá es pregunta de examen de cajón, como dicen ustedes. Entonces, pregunta de examen, lo tenemos ahí. Vamos a ver con el ingeniero, accidente de tránsito, fractura conminuta del tercio medio de la diáfisis, se hace una técnica MIPO, que es técnica mínimamente invasiva. Después van a conocer las iniciales, no requiere una reducción anatómica, un pedazo suelto ahí, y vemos el resultado, que comienza a haber una consolidación térmica que ya hemos hablado, comienza a unir, y posteriormente al año se retira la fractura, y está excelente, está soldado. ¿Que está desplazado? Sí, es una diáfisis. Y las diáfisis toleran mucho desplazamiento. Entonces, el tratamiento ortopédico generalmente se da en trauma de baja energía, en fractura de húmero sola, aislada, cuando tienen un desvío de 20 grados. Al fin y al cabo, para acordarnos, hicimos 20 grados para todo. Es decir, en la placa radiográfica antero-posterior, 20 grados. Una angulación lateral, como nos acordamos, que de 30 también le ponemos 20. Y un acortamiento de 2 centímetros. ¿A qué me refiero un acortamiento de 2 centímetros? Puede haber un cabalgamiento de 2 centímetros, una superposición del hueso de 2 centímetros, y ese hueso consolida, sobre todo si es de baja energía. Esto es para que se lo memoricen, no hay otra. El tratamiento conservador, ¿cómo se hace? El yeso colgante. Este yeso colgante tiene una serie de argollas, y a cada uno le puede poner mayor peso, menor peso, o estas argollas modificarlas para conseguir la reducción con estos tipos de implantes ortopédicos o yesos. ¿Qué cosa pasa a esto? Que el paciente que tiene que dormir sentado, el tiempo que suelda el hueso es de 6 a 8 semanas, y a 8 semanas el codo va a estar rígido. Entonces, es un tratamiento que se hacía antes. En mi hospital no lo hacemos, en el hospital de salud lo hacen. Es muy demandante para el paciente y para el médico, pero si está bien hecho, ok. ¿Qué hacemos? Colocamos un yeso colgante, y a las 3 semanas pasamos por un brace, que es un ortopédico de esa forma,
que puede tratarse muy bien. Vamos a ver un paciente de baja energía, tiene 3 pedazos de hueso roto, a los 4 meses, 6 meses, soldó, consolidó que la fractura, paciente se va a su casa, alta, se va de casa, se va a donde quiera. Y vamos a ver otro tipo de fractura de más energía, y mira, hay 4 pedazos acá, y tenemos que clasificarnos porque somos espesos, la clasificación A1, hueso 1, cada hueso tiene un número, 2 significa que la diáfisis, 1 epífisis superior, 2 diáfisis, epífisis distal, 3, eso es ya en todos los huesos, la diáfisis. C, porque es complejo, y dentro de la complejidad ya van a saber que hay C1, 2, 3, y hay una serie de subgrupos que, viendo ustedes la clasificación, es muy fácil saber. ¿Qué hago yo? Agarro el lápiz o yo pego esto en la emergencia y veo a qué cosa significa, lo veo y dice, ajá, mi fractura es igualito de acá, ¿cómo se llama? 1, 2, C1. Y se acabó el cuento de las clasificaciones. Entonces, ¿qué hacer en esta fractura? Entonces, nosotros ya tenemos el diagnóstico, qué tratamiento, vamos a darle y seguimos tratamiento conservador. ¿Qué estabilidad le vamos a dar? Relativa, absoluta, quedamos con osteosíntesis con placa y tornillo en sistema de compresión. ¿Qué reducción? Indirecta, cuando es directa, cuando uno lo opera y lo coloca los huesos en su sitio. ¿Qué método? Yeso, braquio palmar colgante. Así debe estar descrito la planificación en la historia clínica. Y vemos acá, y ustedes ven que acá tienen una argolla, porque si está desplazado uno puede poner más peso, y tiene una serie de argollas acá, y otra argolla acá, tienen doble argolla acá, como verán, otra pequeña argolla acá en el dorso. Entonces, prácticamente uno va a colocar estas fajas, y prácticamente es un arte que dónde lo vas a colocar y con los controles radiográficos, los movimientos, vas a conseguir la reducción de la fractura, pero tengamos en cuenta que hay posibilidad que durante ese tratamiento, si dura más de 2 meses, va a quedar con el codo rígido. Ese es el problema. Mira, este es enero de 2003, ya tiene algún tiempo, pero sí se trataba así esas fracturas, y vemos que la paciente lo controló en forma después, y vemos que el hueso soldó de excelente función, una terapia de física prolongada. Entonces vamos a ver otro tipo de fractura. Fractura de baja energía, se puede tratar muy bien tratamiento conservador. Que demora más, demora más. Por eso que algunos prefieren el tratamiento quirúrgico inicial en algunas fracturas de húmero, pero es muy controversial. ¿Qué cosa es lo que dice? Que eso requiere, que el tratamiento conservador es suficiente, pero hay que verlo, hay que verlo seguidamente. Bueno, tomar un pantallazo a esto, ¿cierto? Reducción, indicaciones de tratamiento quirúrgica, fracturas abiertas, codo o hombro flotante. Imagínense que yo tengo un húmero que se me rompe el antebrazo y se me rompe la escápula. Todo un segmento se mueve solo. Esto se llama un codo flotante. Imaginamos que yo tengo una fractura segmentaria del antebrazo y una fractura de metacarpiano. Todo ese segmento va a quedar solo, puede ser una muñeca flotante. Ese es el término para que ustedes tengan entendido. Lesiones vasculares, lesión de los dos lados, porque está con 2 yesos colgantes, sería imposible. Fracturas patológicas que ya vemos en la clase de patológicas, y lesión del nervio radial secundario. Eso lo vamos a ver después, posteriormente. Entonces, ¿por qué yo soy uno de los que más opero húmero en mi hospital? Probablemente sea en el Perú, por ser uno de los más que opero el nervio, el húmero, los húmeros, y es el que menos indico. Es decir, yo soy uno de los principales partidarios que el húmero debe tratarse
preferentemente en forma conservadora. ¿Por qué? La cirugía tiene riesgos de infección y riesgos de parálisis del nervio, sobre todo en las técnicas que se hacía anteriormente, y vamos a ver por qué. Ahí está. Entonces, el nervio que es radial, cuando uno lesiona un nervio radial y es una lesión alta, la posibilidad que recupere es relativamente poco, y tú lo operas porque tiene fractura y le paralizas el brazo. Entonces, al paciente, ¿qué le va a decir? Tu fractura quedó bien, pero tu mano no sirve, está paralizada. ¿Y cuánto tiempo me va a recobrar? Bueno, probablemente te va a recobrar en 8 meses o 10 meses. ¿Tanto tiempo? Sí, y si no recupera, vas a requerir injerto que de nervio. Entonces ahí se complica un poco, no es tan fácil así. En todas las series de fractura de húmero, la posibilidad de lesión de nervio radial está encima del 20%. Todos los riesgos que nosotros vemos, teóricamente, lo consideramos un riesgo aceptable por debajo del 5%. Eso creo que lo conversamos ya, ¿no? Más o menos, bajo del 5% es aceptable, que será lo ideal, pero hasta el 5% podemos aceptarlo, que ya vamos a ver por qué. Vamos a ver un caso muy interesante, una paciente que es amiga mía, se ha hecho amiga durante el tiempo, en el problema de COVID, ella es estudiante de la Universidad de Lima, estaba desgraciadamente dentro de una movilidad, un ómnibus, un bus, hubo un tiroteo, un asalto a un banco, no sé qué cosa hubo, y tiraron una ráfaga de metralleta en el auto. Ella se había tirado ya en el auto, y sin embargo el proyectil de bala, de metralleta, de fusil, le alcanzó el brazo. Entonces tenemos este tipo de lesión. Entonces ya vemos que hay una combinación muy grande en esta zona, pero vean que tiene un trazo articular, ¿no? Entonces ahí ya se complicó. Acuérdense que estamos en la primera ola de el COVID. Entonces hicimos una artroten. Acuérdense la artroten, ¿no? Es decir, es otro examen auxiliar. Miren, vamos a saber qué cosa, miren, ¿qué vemos acá? La arteria axilar, acá, la circunfleja se ve sumamente claro, y acá se transforma en braquial. Acá hay un pequeño ramo, que es la arteria humeral interna, que es sumamente delgada. Pasando de la humeral interna, no hay colaterales. Si quieres, si tú te lesionas la arteria acá, si no lo haces una anastomosis arterial, se te muere el brazo, pierdes el brazo. Y acá vemos la arteria, mira qué interesante. Acá ya en la fosa cubital se divide en dos, la arteria radial, que tiene un esbozo, mira, ven acá apenas, la arteria cubital, que tiene un stop y tiene una irrigación preferente por la arteria interósea. Acá también se ve bien claro que su mano prácticamente está irrigada por la arteria interósea, que no es la arteria principal del brazo. Entonces, ustedes tienen que conocer eso, porque si van a operar el brazo, saben que no tiene arteria radial, no tiene arteria cubital, que es la arteria principal, y tiene una arteria cubital, la arteria interósea. ¿Saben qué diámetro tiene la arteria interósea normalmente? 1.5 milímetros. Si tú no lo ves y la lesionas, lo matas el brazo. No, el brazo llegó vivo, y tú lo operas y no sabes dónde estás operado y lesionas la única arteria, fuiste. Y vemos acá, mira, acá también sirve para ver, está ampliado, ya, vemos ampliado, tiene una punta de hueso muy cercana a la arteria humeral. Si se hubiera roto esta acá, hubiera perdido el brazo. Mira, clarito, vemos la arteria en la fosa cubital, acá se divide en dos, la arteria radial, que acá, mira, acá está como tromosada, la arteria cubital no tiene
y todo su brazo esté irrigado por la arteria interósea, que acá clarito se ve una sola arteria. Y así vino el paciente. Así vino. Esto de acá es hueso. Este es otro pedazo de hueso suelto. Parece que es el cóndilo. La parte blanda es una gran pérdida. Es una chica sumamente joven, muy agradable. Investigamos el nervio radial, el trayecto del nervio radial. Hicimos unos osteosíntesis con estabilidad absoluta en este fragmento y colocamos de soporte un fijador externo. Acuerda, estamos en plena pandemia y le puse injerto. Dice, no, yo no quiero operarte, estamos en plena pandemia, primera ola, con todos los cuidados que la hemos operado, y tenemos la paciente con su fijador moviendo. Yo le puse injerto para tener mayor cuidado. Y comienza a evolucionar así. Esta sombra es de callo óseo. Acá hay un callo óseo acá, y está yendo más o menos, es el fijador externo. Ante la duda, a los 6 meses, le pide una tomografía. Entonces, la tomografía también nos puede servir para evaluar la consolidación de las fracturas. Entonces, yo en esta tomografía, yo veo que acá hay continuidad ósea, y esta cortical hay continuidad ósea. Y yo puedo decir, tu fractura consolidó. Hay que cuidarte, vamos a estar un tiempo más con el fijador externo, y listo. Le quito el fijador externo y se cae. Y viene así. Ay, caracho, yo, ¿cómo hago? Veo acá, voy a marcarlo, ojalá que no lo interrumpe mucho, que hay un solo hueso, una columna está entera, acá no tiene unión, acá hay un hueco, y acá tienen un puente óseo no, yo le digo, bueno, te has caído, mira, estás haciendo yoga, y se fracturó. Había ciertas dudas, digo, vamos a hacer una placa radiográfica en estrés, vamos a extenderte y flexionarte el brazo. Y miren acá, totalmente inestable. Bueno, con esta sola maniobra ya sabemos que esta fractura que parecía que se había refracturado, y sí, es la verdad, se ha vuelto a fracturar. Después todo esta doble placa, esta sombra que veis, injerto óseo, y la paciente está en evolución. Voy a llamarla justamente en estos días para ver un control de rayos X que está con el codo RIS. Entonces vamos a ver qué cosa dice la evidencia, porque los traumatólogos no somos dedicados a huesos, pero nos gusta estudiar bastante la biomecánica, la física, cómo funcionan nuestros implantes, sabemos de metales, todo eso es nuestro campo. Y vimos los trabajos, vimos la evidencia de que hay un trabajo, mira, nivel 1, que compara osteosíntesis, MIPO, placa en puente y un brace, y da favor, ligeramente favor funcional a los 6 meses con la escala DASH, al tratamiento mínimamente invasivo. Vemos las cirugías abiertas. Este es el nervio radial. Miren la proximidad de la placa. Entonces, por eso digo que es una cirugía que yo hago mucho, conozco la anatomía bastante, pero ve la proximidad. Tú separas el nervio, no lo ves, lo cortas el nervio y acabas con un problema legal serísimo. Miramos el nervio, ¿dónde está? Mira. Entonces, son cirugías muy demandantes. Entonces, vemos acá otro paciente. Mira, este es un médico, 51 años, que me consultó. Doctor, tengo una fractura y tiene un infarto reciente, estoy con arritmia. Digo, eso tienes que operarte. El paciente, yo no me opero y no me opero. Ya. Yo voy a tener un tratamiento conservador, voy a reducir lo mejor posible con una férula de coaptación, y el paciente a los 6 meses consolidó, felizmente. Entonces, el tratamiento definitivo, ¿cómo se define? En forma integral. Yo hago una balanza, los pros y los contras, y con eso, la estructura del hueso, las partes blandas, todo el prequirúrgico, qué tiene el paciente, qué patologías tiene y cuál es el mejor tratamiento para él. Entonces, esto es importante, cómo van a hacer el juicio para ustedes, cómo van a elementar, pensar ustedes
para decidir una cirugía. Otro estudio, una serie de casos, sino un corte entre Rafi y Mipo a favor de la técnica Mipo, y varios estudios que prácticamente nos declara que la MIPO tiene algunas ventajas. Las iniciales de la MIPO derivan de esa palabra, y vamos a ver qué cosa cambia con el manejo de las partes blandas. Ya vimos entonces qué cosa prefiere. Entonces no se requiere una reducción adecuada, que no exista rotación, contacto de los fragmentos, y así aplicamos la teoría de Perrens, quiere decir el estrés, quiere decir no ponemos placas largas para que no se concentre el estrés en un solo punto en la fractura, porque si no el implante se puede romper o se puede deformar. Vamos a ver, esto acá es la anatomía que ustedes conocen, ese es el braquial anterior. El braquial anterior tiene esta zona inervada por el radial y esta zona por el mediano. Entonces tú lo puedes cortar en la mitad y no pasa nada. Por eso que el conocimiento anatómico para nosotros es valioso. El que no sabe anatomía, reciente que no sabe anatomía, no me opera nada, definitivamente. El braquial anterior está acá. Acuérdense que está el bíceps, por debajo del bíceps, el braquial anterior. ¿Qué función tiene el braquial anterior? Tiene función de flexión del codo. El bíceps, ¿qué función tiene? Flexión y supinación. Esas cosas tienen que saberlas, porque es parte de ciencias básicas, es lo mínimo que ustedes quieran. Entonces, acá vemos cómo se hace la técnica quirúrgica, el resultado con una conciliación rápida y muy adecuada. Vamos a ver otros ejemplos rápidos de esta técnica. Es decir, mira, una placa larga, la fractura sería de acá a acá, acá hay un tercio por arriba y acá hay un tercio por acá para distribuir las cargas en forma equitativa y no un punto de estrés. Varios ejemplos de esta técnica que es la que yo hago. Vamos a hacer un video, le voy a dejar un video en este momento. No sé si está. Vamos para pasar el video. Ya. La incisión distal, este enfoque de fractura, puedes abrirlo, ¿no? Si tú me dices que tienes zonas interpuestas, generalmente yo no acostumbro a abrir el foco, pero podías abrirlo si piensas que hay tejido interpuesto. En este caso, lo han abierto, están haciendo la reclusión directa, no es indirecta, colocando injerto óseo, están colocando la placa, no están abriendo el foco, no están deslizando, que sea abordajes pequeños, no ven el nervio, porque uno sabe dónde está, el nervio está posterior. Ahí puedes tener cuenta que la arteria braquial está en la parte medial, el nervio radial está lateral. Entonces debes conocer la anatomía, porque si no, estás con problemas. Técnica mínimamente invasiva no significa mal operado. Este paciente está la placa bien hecha, pero no han aproximado la fractura, y no ha dicho los principios. Está estable, puede tener circulación, pero no está reducido, no está en su sitio. Esto fue a una no unión, pero el paciente se iba a operar y la placa se rompió. Gracias a Dios porque se rompió y consolidó. Entonces el factor de acá que no había soldado era netamente la osteosíntesis mal hecha. Vamos a ver qué cosa opinan ustedes. Esto es una ferretería, es decir, muy rígido, toda la zona de estrés en un solo punto. Se va a romper, pues, ¿no? Entonces, otro tipo que de fractura, y mira estos síntesis que han hecho. Entonces, cada hueso tiene una cantidad de corticales o tornillos, tanto proximal o distal. Acá tiene 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ese es lo que dice la regla para húmedo. ¿Distal cuánto tiene? 1.
este tornillo acá tiene suelto, este no agarra nada, y este tornillo está en el foco. Los tornillos que están en el foco de fractura interfieren en la conciliación de fractura. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a desarmar, va a ir una pérdida o desanclaje, que decimos. Si no está bien operado, entonces es una balanza, es en el tiempo que consolida versus el tiempo que aguanta el material. Nosotros conocemos resistencia de material, fatiga de material, de acuerdo a la calidad y de acuerdo a tipo de metal. Titanio es más elástico, tiene una mayor resistencia. Acero quirúrgico, de acuerdo a su calidad ISO, va variando que la calidad. Este caso tuvo una fractura de la placa, acá hay un desanclaje total, eran 4 tornillos, acá veo 3, se pone tornillos de 4.5, me han puesto tornillo de 3.5, esto se llama mala práctica. Acá podríamos decir que sí han operado bien, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero probablemente, ¿qué hacemos los traumatólogos? Ponemos las condiciones para que el hueso suelde, no ponemos soldadura, no ponemos cola ósea, ni nada, solamente las condiciones para que el cuerpo cure. Tenemos una pseudoartrosis, una no unión, y una fatiga de placa con una no unión. Entonces, por eso es la importancia de hacer bien las cosas y tener las cosas claras en los pacientes. Este paciente tuvo una caída de bicicleta, entonces no tenía lesión de nervio, el residente le hace una reducción y le produce una parálisis. Entonces, ya hablamos de la parálisis del nervio. Entonces, anatomía básica. A nivel del codo se divide en rama sensitiva y se divide en la rama interosa posterior. La interosa posterior, ¿cuántas ramas? Tiene la rama para el músculo extensor radial largo del carpo, del músculo radial corto del carpo, del extensor común de los dedos, extensor del quinto dedo, es decir, extensor ulnar del carpo, abductor largo, extensor largo del pulgar y extensor del índice. Entonces, eso lo tienes que memorizar, saber que las ramas de los nervios, si quieres ser traumatólogo, porque tú sabiendo qué cosa, qué dónde, qué cosa hace, qué no hace, puedes determinar exactamente dónde está la lesión y dónde vas a operar. Así de simple. La cirugía, el nervio está acá, contundido, acá hay un hueso por acá, está el otro hueso acá, el otro hueso por acá, la osteosíntesis hecha. Vamos a ver unos casos clínicos, se puede colocar clavos, a mí no me gusta mucho, pero sí hay escuelas que colocan clavos. Cuando es lesión de los dos lados bilateral, es una indicación precisa de la colocación de clavos intramedulares, pero tiene que tener una técnica bien hecha, porque ahora tiene que haber compresión en el foco. Los clavos antiguos, hasta unos pocos años, no daban el efecto de compresión y había una diástasis, una separación de los huesos, y eso producía no unión, un retardo de consolidación, y actualmente han mejorado mucho. Estos clavos ingresan por acá, por el manguito de los rotadores, ahora están ingresando un poco medial, que hacen que lesionen músculo de los rotadores, pero no el tendón. A mí no me gusta mucho, porque si un paciente no tiene lesión del manguito de los rotadores, vas a producir una lesión de los manguitos de los rotadores. La rosa náutica, miren. En esta época del año, vayan, paseen por ahí, se ve esa foto que tomé yo, mira, hay fotos lindas. Y vamos a ir avanzando, porque el tiempo parece nos gana, voy a revisar el chat un minuto, no hay nada en el chat, esperamos unos segundos para comenzar las otras clases que quedan. Ya hablamos de fracturas articulares. Las fracturas articulares tienen que quedar exacto, no hay otra forma, no a fracturas articulares, tienes que hacer un diagnóstico con placa de rayos X y la tomografía. ¿Y cómo tiene que quedar? Exacto.
se dice 2 milímetros de separación. Actualmente se está hablando de 1 milímetro de separación o menos. Toda articulación no puedes inmovilizarla más de 3 semanas porque produce rigidez. Muchas de estas lesiones se asocian a lesiones de ligamentos con inestabilidad. Vamos a parar fracturas de cabeza de radio, un tema muy sumamente simple, y la clasificación sería esta. 1, no desplazado, 2, desplazado, 3, polifragmentaria subcominuta, y 4, asociada a luxación. Tenemos que saber qué hacer en cada una de ellas, tenemos que hacer qué hacemos en cada una de ellas. Vamos a pasar una fractura, acá así desplazada, sería un tipo 2, vemos las placas de rayos X, hay unas incidencias especiales para ver la cabeza de radio, pueden pedir una tomografía, pueden, esas incidencias oblicuas nos dan, en caso que no tengan tomografía, ayudan mucho. Esto no lo vamos a revisar, pues es demasiado engorroso, pero las fracturas tipo 1 sin desplazamiento se tratan en forma conservadora, con un cabestrillo, no da el 100% de los resultados, sino el 90%. Entonces, tenemos el 90% de las posibilidades. Uno debe tener una contusión del codo, una fractura de codo, una luxación de codo, es suficiente para que pierdas los rangos de movimiento. Se trata con cabestrillo, puedes poner cabestrillo 1 a 2 semanas, inmovilidad precoz, y analgésicos, no antiinflamatorios, que ya conversamos. Vamos a ver el tipo 2, las que están desplazadas 30 grados o 30 grados de las superficies y con un hundimiento articular o desplazamiento articular de 2 milímetros. Entonces, ¿qué cosa vemos acá? Vemos la fractura que está desplazada, como vemos acá falta un pedazo de hueso, y vemos la tomografía, está hundida, y ¿qué hacemos? Si tiene los rangos articulares normales, tú lo examinas, puedes examinar con anestesia local, y si mueve normalmente, iría a tratamiento conservador. Entonces, si no hay bloqueo óseo, se hace la anestesia local, y si tiene buen rango de movimiento, a cabestrillo, movilidad pleco-precoz. Vamos a ir en forma rápida ya, porque estamos en un problema de tiempo, vamos a tratar de ir rápido. Pues a mí me interesa que ustedes vean un poco más, algo del abordaje de la cirugía. Vamos acá, abordaje que de coche. ¿Qué es este músculo acá? Extensor radial largo, por el bajo, extensor radial corto, que sería acá. El anconio estaría acá abajo. Estoy sin punter. Ese es el anconio. El anconio viene acá. Los extensores del carpo vienen acá. Acá está la cápsula. Estaba viendo que la cápsula. Y ahí ya llegan a la articulación. Acuérdense que el nervio radial viene así. Entre posterior pasa anterior. Y acá ya dio la rama sensitiva, y esta es la rama interoso posterior con la subrama que le hemos dicho. Entonces, si tú colocas una separadora acá y te acercas a esta zona de acá, vas a tener una lesión del nervio interoso posterior. Entonces, cuidado, el miembro superior tiene sus cosas especiales. Vamos a repetir. Entonces, ¿qué pasa en las grados 2 con bloqueo? Se hace una osteosíntesis, como el ejemplo de acá, con un tornillo de mini fragmento. Mire el abordaje, se ve toda la cabeza que de radio con las osteosíntesis realizadas. Fracturas muy complejas
se asocia a lesiones ligamentarias, ligamento colateral, radial o medial, que es necesario repararlo. Ella es una doctora, pediatra. La mayoría de los pacientes que me hacen amigos míos, todavía la veo frecuentemente, miran los pedazos de hueso. La paciente tenía 30 años cuando tuvo el accidente, tenía como 4 años, probablemente era para prótesis. Yo digo, no, es mejor hacer una reconstrucción de tu radio, y lo hicimos de esta forma. En caso que no se pueda reconstruir, existe que es una prótesis, y este elemento se llama una ancla, que sirve para unir que los ligamentos. Vamos en estas lesiones más complejas, como el accidente de moto, trauma de alta energía, está luxado, y vemos la cabeza, mira cómo está la cabeza, está a este nivel, la punta del coronoides, acá, totalmente suelta. Vemos, mira la cabeza cómo se ve acá, esta es la cabeza de radio, este es el cóndilo a este nivel. Vemos la osteosíntesis hecha de la cabeza de radio con un mini fragmento con esta placa. ¿Y por qué está angulado? Normalmente existe 20 grados de angulación acá. Entonces tienes que conocer la angulación de los huesos para poder dejarlo anatómico. Si tú lo corriges, vas a corregir mal. Es el paciente funcionalmente después de un año. Otro tipo de fracturas articulares de olecrano. Vamos a ver un caso clínico. Clasificación. Facilito. No hay mucho que discutir eso. Tienen que aprenderse o tener el apps ahí. Entonces lo vemos. Ahí está. ¿Cómo se va a reducir? Esa articulación requiere reducción de estabilidad absoluta, directa, porque hay que abrirlo, tipo de osteosíntesis, banda de intención, y hacemos la técnica O20. Pregunta de examen, es O20, ¿para qué se usa? Se usa para fracturas de olecrano o fracturas de patela o rótula. La consolidación de la fractura, y este tipo de cerclaje con estos clavos transmiten las fuerzas de distracción, los convierten en compresión. Por eso la utilidad de ese tipo de lesiones. Igualmente, es la clasificación de la clínica Mayo, que es muy simple. Las tipo 1, no desplazadas, las tipo 1, si uno mueve el brazo y la ve en la placa de rayos X que no se desplaza, tratamiento conservador. Si son de tipo 2, las desplazadas son quirúrgicas, y las fracturas con luxación hay que hacer la osteosíntesis y reparación de los ligamentos. Vamos a ver, es una tipo 2 porque está desplazada, se hace la técnica de Obenke, que da un resultado bastante bueno. Mira, pregunta de examen, más fácil no puede estar el examen. Fracturas tipo 3, fracturas luxaciones, vemos cómo el húmero ha luxado y la cabeza de radio está alto. Esto hay que hacer una osteosíntesis en esta forma, no aplica Obenke, y suturar ligamentos o reparar ligamentos. Vamos a resumir las clases de fracturas. Las fracturas articulares requieren reducción anatómica. Para eso, repito, conocimiento anatómico preciso de las estructuras. Incongruencia, separación de 2 milímetros de la articulación van a producir artrosis precoz. No inmovilizar una articulación más de 3 semanas. Las placas de rayos X siempre mínimo en 2 incidencias que nos pueden producir algún engaño. Las tomografías son de mucha utilidad para la planificación. Mucho cuidado con las complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden haber? Todas las complicaciones de las fracturas que ustedes han visto. Y todo esto tiene que ser acompañado con terapia física, porque tu tratamiento va a ser perfecto. Puedes publicarlo en un congreso, este es mi tratamiento, ves la mano o el codo y totalmente rígido. Vamos, hay unos minutos para preguntas. Yo tengo consultas.